A todas y a todos, bienvenidos. Gracias por estar participando del evento del día de hoy. Aspiramos de que lo que vamos a mirar pueda ser de todo su agrado y adicionalmente que contribuya a fortalecer las capacidades de las organizaciones rurales en los diferentes puntos de América Latina. Ese es nuestro mayor fortaleza que queremos compartir el día de hoy y también invitarles a generar procesos de cambio transformacional en las organizaciones locales de los diferentes sectores rurales de América Latina. Reiteramos el agradecimiento a cada uno de ustedes y esperamos de que podamos llevar adelante cada una de las actividades que estamos planteando el día de hoy. Vamos a iniciar, vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla para poder mirar el tema que nos atañe el día de hoy. Listo. Entonces vamos a este rumbo de la tarde, parte de la noche, donde vamos a hablar sobre la gestión de recursos en organizaciones rurales, enfocando el camino, esto para profesionales, dirigentes y líderes relacionados con el mundo rural. Es importante presentarme para quienes me conocen, a ver si es que si hay personas que me conocen o para personas que no me conocen. Qué importante saber de que tenemos nuevas personas que nos están mirando de diferentes lugares y claro, sí hay algunas personas que nos conocen. Y eso sí tiene mucha importancia para poder ir presentando. Entonces, es importante presentarnos. Mi nombre es Diego Fernando Pereira, de profesión ingeniero agrónomo, con una experiencia de 30 años en el mundo rural. He estado liderando o he sido parte de organizaciones relacionados en este territorio, en el territorio rural, ya sea a través de fundaciones, de instituciones públicas, de cooperación, de gobiernos locales, inclusive de negocios rurales, así como también trabajado para diversas organizaciones directamente en las que han estado involucrados los productores. Y en este mundo me he podido desarrollar durante estos 30 años. Y en ese procedimiento, en ese compartir institucional, se ha podido facilitar conocimiento a más de 2,000 personas en diferentes puntos de América Latina, ya sea virtualmente o presencialmente. En aquello, pues queremos decir de que desarrollamos trabajos presenciales de capacitación relacionados con el fortalecimiento de jóvenes, de adultos, en las capacidades para permitir fortalecer las capacidades organizacionales. Pero también lo hemos hecho a nivel de estos procedimientos como la web, ¿sí? Y ahí hemos tenido la oportunidad de capacitar en temas diferentes y variados a través de la empresa Gestión y Desarrollo Rural, que ha planteado mecanismos para fortalecer el conocimiento en proyectos de desarrollo, en fortalecimiento productivo, sostenible, agropecuario, y también en el mecanismo de llevar negocios sostenibles. Y hoy estamos hablando sobre el tema de fortalecimiento organizacional de aquellos sectores compuestos por la sociedad civil para fortalecer los elementos necesarios en los territorios y mejorar la calidad de vida de la sociedad. Hoy vamos a ver un tema importante como es la gestión de recursos en organizaciones rurales. Este es un tema que lo hemos podido
ir comentando en las diferentes organizaciones y de los cuales hemos tenido algunas apreciaciones, dando como resultado que hemos establecido una metodología para poder gestionar esos recursos que es necesario considerarlos en las organizaciones rurales. Y ahí también hay que tener en cuenta que los recursos son los recursos económicos, los recursos humanos, los recursos logísticos. En definitiva, hay una serie de recursos que desde las organizaciones rurales a veces no se los aprovecha en el 100% y debido a ello, pues no se ha potencializado también la gestión de las organizaciones. Entonces les decía que el día de hoy vamos a ver sobre gestión de recursos en las organizaciones rurales. ¿Qué temas vamos a mirar y que son importantes considerarlos en este proceso? Por un lado, los principios de la gestión de recursos. ¿Cuáles son estos principios que hacen que de alguna manera pueda fortalecerse las capacidades en las organizaciones rurales? Por otro lado, ¿cuáles son los elementos y habilidades gerenciales que debe tener un profesional, que debe tener un dirigente, que debe tener un líder o un profesional o un dirigente? Estamos hablando de hombres y mujeres, de aquellos que deben tener y considerando las capacidades que deben tener para poder gerenciar las organizaciones y fortalecerlas a las mismas. Por otro lado, ¿cuáles son las principales fuentes de recursos que se tienen? Y posteriormente los pasos en la gestión de los recursos. ¿Cuáles son cada uno de los pasos que se van a dar para la gestión de los recursos? Estos cuatro elementos son los que vamos a tratar de ir mirando en esta reunión y aspiramos de que bajo estos procedimientos que vamos a compartir, ustedes tengan la oportunidad de generar ya sus ideas de acción para gestionar los recursos y fortalecer las organizaciones rurales. Es importante considerar de que hay un desafío organizacional y este desafío tiene que ver con generar recursos y contribuir a la sostenibilidad organizacional. No sé qué opinan ustedes, si están de acuerdo que este es un gran desafío dentro de las organizaciones, generar recursos, contribuir a la sostenibilidad organizacional. Si están de acuerdo con que este es uno de los desafíos que tienen que tener las organizaciones, pónganlo uno, pongan el número uno. Si ustedes creen que no, este no es uno de los desafíos grandes, pongan el número dos. ¿Sí? Vemos que la mayoría coincide de que en verdad este es un gran desafío la gestión de los recursos y que estos recursos puedan contribuir a la sostenibilidad de las organizaciones y en especial a las que nos compete el día de hoy, que son las organizaciones rurales. Bajo ese precepto del desafío organizacional, vamos a ver cuáles son los principios, ya vamos a ir aterrizando a los principios de la gestión de los recursos. Y ahí, para definir estos principios que hay que tener en cuenta al momento de desarrollar un sistema organizacional para obtener recursos, vamos a mirar que se necesita tener voluntad de los asociados, de las que están dentro de las organizaciones, confianza y cuerpo organizacional, compromiso y transparencia, y así como disciplina organizacional. ¿De qué se trata cada uno de estos elementos? Vamos a irlo viendo parte por parte. Voluntad de los asociados. Es importante tener en cuenta de que los asociados deben tener una decisión organizacional, que deben tener que sí o sí establecer de que es necesario la gestión de los recursos
dentro de la organización. Y esto no solamente debe estar establecido con la voz de la mayoría, sino con la voz de todo el sistema organizacional, de todos los asociados. Y cuando se tiene en consideración este elemento, pues es el momento como de partida, el punto de partida que nos va a contribuir a que realmente podamos ir hacia adelante. Luego, tener en consideración de que debe tener esto una participación de cada uno de los individuos, de cada uno de los socios y también la participación colectiva, ya sea esto a través de comisiones o ya sea a través del directorio de la organización. Y ya vamos a determinar un poco cómo es este tema que el directorio asume esta responsabilidad o cómo también delega esta responsabilidad a las comisiones que en ciertos lugares no existen estos detalles que pueden permitir gestionar de mejor manera aquellos recursos o descentralizar esta actividad a una comisión. Y por otro lado, también es importante de que esté claro que este debe ser un entusiasmo de largo aliento, de largo plazo. No de la noche a la mañana se construyen recursos para las organizaciones. Claro que deben haber efectos de, de inicio, pero este es un proceso de largo aliento que vaya permitiendo que poco a poco se vaya consolidando esa necesidad del sistema organizacional y mirarse como resultado a través de la inversión que se pueda desarrollar o que se pueda obtener por parte de las organizaciones. Por lo tanto, reiteramos de que es frente a este primer espacio de los principios de gestión de los recursos y que es la voluntad de los asociados, tiene que haber la decisión organizacional, la participación individual y colectiva, así como que el entusiasmo de largo aliento. El segundo principio tiene que ver con la confianza y el cuerpo organizacional. ¿Y esto de qué se trata? El primer aspecto, todos los asociados tienen que tener una seguridad en los pasos que da la organización. Deben tener esa seguridad que permita de que hacia a lo interno de la organización, que permita que desde afuera también, de afuera de la organización también se vea de que existe una organización sólida que tiene objetivos claros y que busca encaminarse en un sentido específico a fortalecer sus capacidades. El otro elemento dentro de la gestión de los recursos tiene que ver con el sentido de pertenencia organizacional. Todos los socios, todos los miembros de la organización tienen que tener claro de que están siendo gestionados y representados por sus autoridades, por sus dirigentes, por una comisión, y que en ese sentido tiene que respaldarse el accionar de cada uno de los actores que están en este proceso de gestión. En muchas organizaciones no existen estos elementos que parecieran que fueran algo muy básico, pero que es trascendental al momento de presentarse frente a los organismos de cooperación u otros organismos que pueden facilitar recursos económicos. Y dentro de esta misma área, que es la confianza y el cuerpo organizacional, está el tema del trabajo en equipo. Tiene que haber un trabajo fuerte y trabajar en equipo para algunos es decirlo fácilmente, pero cuando ya se lo empieza a construir en un equipo y que es esa sincronización que tienen que hacer cada uno de los actores, cada uno de los miembros de una organización, ahí es donde tiene que detenerse el accionar para que armónicamente pueda desarrollar un trabajo claro y continuo. La confianza y el cuerpo organizacional necesita tres elementos: seguridad en los pasos que da la organización, estar seguros de cada uno de los pasitos que da la organización,
tener un sentido de pertenencia organizacional de todos los miembros de la organización y generar un trabajo en equipo. Otro de los principios, el tercer principio, tiene que ver con el compromiso y la transparencia. ¿A qué se refiere el compromiso? Pues debe haber una promesa contraída con la organización de cada uno de los miembros. Eso a lo interno, una promesa clara de que vamos a gestionar recursos y que los vamos a manejar de la mejor manera. Y hacia afuera tiene que haber el compromiso de ese actor que se ha relacionado con la organización de apoyar a la organización. ¿Cómo se desarrolla eso? Vamos a tener un elemento también que podemos comentarles. Otro de los elementos a considerar es generar información de la manera de actuar de la organización. Toda la información que se refiera a esta gestión que hace la organización, al manejo de los recursos, tiene que ser transparentado a través de sistematizaciones, a través de informes, donde demuestre con claridad el buen uso de los recursos. Y ese manejo y ese buen uso de los recursos tiene que verse plasmado en acciones que, en, que hayan o que vayan directamente a mirar las situaciones transformacionales que generan esos recursos. Por lo tanto, es importante tener en consideración de sistematizar esa información. Y por otro lado, es brindar información legítima de la organización para ganarnos el prestigio, la voluntad de los actores que pueden contribuir a la organización. Tenemos que dar información real, información que verdaderamente sea la que permita que quien está dando recursos se sienta con la seguridad de que se están logrando los resultados y que los manejos que se están haciendo de los recursos, especialmente económicos, van a contribuir o están contribuyendo directamente al objetivo por el cual fue planteado. Reiteramos que el compromiso y transparencia es uno de los elementos fundamentales a considerar, especialmente cuando tenemos estos procesos de entrega de recursos económicos a las organizaciones y donde tiene que tener esta capacidad para demostrar de que se lo está manejando, que se está manejando bien los recursos. El cuarto principio es la disciplina organizacional. Y cuando hablamos de disciplina, estamos hablando de que debe haber una doctrina asumida por los miembros de la organización a manejar muy bien los recursos. Y esta doctrina debe estar establecida especialmente en manuales propios de la organización o en el reglamento interno, hacer un reglamento exclusivo para el manejo de recursos o dentro del área de reglamento interno, poner un capítulo específicamente relacionado con los recursos. Esto es muy importante y esta es una salvaguarda que tienen las organizaciones y la pueden presentar a sus cooperantes o a los actores institucionales que están alrededor para que miren la seriedad con la que están trabajando las organizaciones. También es importante considerar, aunque reitero que de pronto puede establecerse como algo básico, pero es de que la gestión de los recursos tiene que ver directamente en una concordancia entre los estatutos y los reglamentos internos con lo que se está pidiendo. Se ha mirado que organizaciones sociales que están dedicadas como por ejemplo al tema alturista del manejo de la población que está de los 60 años para arriba, de pronto empieza a establecer proyectos exclusivamente para jóvenes. Si su objeto institucional es totalmente diferente. Entonces, tiene que estar convalidado o en concordancia con los estatutos y los reglamentos la gestión de los recursos. Debe haber una normativa
que esté acogida por todos los participantes. Ya les digo, esto puede ser a través de un manual, a través de un acápite dentro del reglamento interno que hable sobre esta temática. Zulay, sí, estaremos compartiendo esta presentación. Luego ya les vamos, inclusive quedará grabado este webinar por unos días para que ustedes lo puedan revisar, que eso es lo principal. Muy bien, entonces, considerando todos estos principios, que hemos podido mirar y que está muy claro que son necesarios considerarlos en la gestión de recursos para que pueda tener una seguridad quiénes son los actores que puedan ayudar. eh, Reiteramos, voluntad de los asociados. Partimos de que debe haber una voluntad de cada uno de los asociados a este procedimiento. Y en esa voluntad tiene que haber decisión firme de que quieren hacer bien las cosas. Generar confianza y un cuerpo organizacional al interno de la organización y a lo externo. A lo interno se establece tener la posibilidad de generar una comisión exclusiva para esto, ¿sí? Y que esa comisión tenga todas las experticias, toda la capacitación dentro de la misma organización para poder hacer este procedimiento. Luego, tener compromiso y transparencia, ser lo más transparente en el manejo de los recursos, información clara, concisa y precisa que, que demuestre a quienes van a financiar o a quienes van a dar recursos, que demuestre de que se están haciendo bien las cosas. Y una disciplina organizacional de saber quién hace qué dentro de la organización. Con estos elementos, vamos en este momento a pasar al segundo tema: habilidades gerenciales en la gestión de recursos. Aquí nos empezamos a mirar ya que usted, que está participando en este evento, debe tener ciertas consideraciones para que pueda fortalecer y pueda contribuir a que la organización sustente una buena capacidad de gestión. Estas habilidades entonces son para usted, es decir, para los profesionales, para los dirigentes y para los líderes. Bien, teniendo en cuenta este detalle, pasamos a ver cuáles son las habilidades gerenciales en la gestión de recursos. Una habilidad importante: tener una comunicación de doble vía. Como líder, como dirigente, como profesional, debe generar comunicación de doble vía. Capacidad de relacionamiento. Trabajo en equipo, se vuelve a repetir el tema del trabajo en equipo, y tener el manejo de conceptualizaciones básicas, pero que son importantes al momento de gestionar los recursos con otros actores. Vamos aterrizando en el proceso de la comunicación de doble vía. Estas dos figuras que vemos aquí representan a un hombre y a una mujer que son líderes o lideresas de una organización, y deben interpretar las necesidades. Los líderes deben interpretar las necesidades de la organización. Deben tener muy claro cuáles son realmente esas necesidades, y que si el objeto en el estatuto está claro, esas necesidades. Porque de pronto a veces las organizaciones se desarrollan y no tienen una correlación entre sus necesidades y lo que está establecido en los estatutos. Entonces, analizar muy claramente esa situación, y esa comunicación tiene que ser al interno de la organización, de los líderes hacia la organización, y hacia los socios, y de los socios hacia los líderes. Los líderes, los dirigentes, son los que deben conocer muy claramente esas necesidades. No solamente suponer, sino también conocer de lleno. Para eso es importante una herramienta que se llama la línea base, donde a través de una matriz podemos obtener una información, y esa información es la que empieza a sustentar de dónde partimos.
de dónde estamos haciendo nuestro caminar institucional para demostrar que con la gestión de los recursos empiezan a haber cambios en el tiempo en las organizaciones. Una vez de que podemos tener esta línea base y que les voy a mencionar que esto nosotros lo vamos a desarrollar esta línea base, cómo construirla, qué elementos tiene, cuáles son las características que va a tener, lo vamos a desarrollar en un curso que les voy a comentar al final. Luego hay que hacer este procedimiento de seguimiento y evaluación. Y este procedimiento de seguimiento y evaluación lo tenemos que ir desarrollando constantemente. ¿Por qué? Porque estos son los elementos que me están permitiendo manifestar de que se está generando cambios o no se está generando cambios con la inversión o con la gestión de los recursos realizados dentro de la organización, y eso nos sirve para demostrar que los recursos que se están invirtiendo, ya sean estos económicos, logísticos, humanos, que se están invirtiendo, están haciendo procedimientos de cambio. Y hay que comunicar todo esto a los actores, a quienes contribuyen, a los que ya nos están contribuyendo en el momento que han dado su visto bueno para trabajar con nosotros, y también esto sirve para comunicar a los futuros actores que van a invertir y para promover mayor inversión. Interesante tener entonces la línea base como una herramienta fundamental, hacer el seguimiento y la información, interpretar las necesidades de la organización y comunicar a los actores. Y por supuesto, dentro de los actores están los mismos miembros de la organización. La comunicación de resultados es importante porque de eso se establece las futuras inversiones que se puedan desarrollar en la organización a través de actores locales, regionales, nacionales e internacionales. El otro elemento decíamos que era la capacidad de relacionamiento. Un dirigente, un líder, un profesional relacionado en el mundo rural que está contribuyendo a las organizaciones rurales tiene que mapear a los actores. ¿Cuáles son los actores más cercanos? ¿Cuáles son los actores medianamente cercanos a la organización? ¿Y cuáles son los actores lejanos, pero que sin embargo, no por estar en una lejanía tal vez geográfica, no dejan de ser actores importantes y que pueden contribuir a brindar los recursos económicos para las organizaciones? Adicionalmente, debe haber una interacción con los actores, es decir, comentarle, preguntarle qué es lo que le conlleva a este actor de pronto saber cuáles son los puntos de coincidencia que se puedan tener para poder relacionarse con mi organización. Otro aspecto, muchos elementos necesarios a considerar es la preparación de propuestas. Hay que preparar propuestas, no proyectos, no estoy hablando en este momento de proyectos, ¿sí? Sino estoy hablando de propuestas. Una propuesta que en un resumen ejecutivo de cuatro páginas demuestre lo que queremos decir y lo que queremos hacer, o muestre lo que queremos decir, lo que queremos hacer, y que estará de la mano con los otros elementos que hemos dicho anteriormente. Estará de la mano con la línea base de dónde estamos partiendo, qué es lo que tenemos, y también qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir. Ese documento, esa documentación, ayudaremos a construirla durante el curso que les comentaba que queremos ir desarrollando, para que ustedes tengan esa claridad y puedan con los actores irles llevando y poder negociar. Puede ser la primera herramienta de negociación para no preparar el proyecto, porque llegamos a veces
ya donde el actor con un proyecto y hacer un proyecto, pues no es tan fácil, ¿no? Y tampoco es de la noche a la mañana. Entonces, primero es ver si hay puntos de coincidencia entre esta propuesta y lo que hace la acción de la organización, y con ello, sí, ya ir estableciendo mayores relacionamientos y a lo mejor sea necesario dar el siguiente paso, que es la construcción de proyectos, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la gestión de la propuesta, lo que les decía es, a esta propuesta ya la elevamos a proyectos, si es que la organización, la que nos va a apoyar, nos va a ayudar, ya sea con recursos económicos, logísticos, humanos, etcétera, establece de que sí es viable este relacionamiento. Y ya se inicia ahí un nuevo proceso, que es el de alianza organizacional. El trabajo en equipo, que era otro de los elementos a establecer dentro de lo que estamos comentando, es definir a la organización como equipo. Primero, toda la organización debe estar constituida como equipo. Cada uno de los actores que está dentro de la organización tiene algo que hacer y tiene un rol que desarrollar. Ese rol es importante irlo clarificando, que si bien es cierto, está en función del levantamiento de recursos económicos, pero ¿cuál es mi rol como miembro, como parte de la asociación, como socio, como asociado de la organización, que lo que tengo que desarrollar para poder conseguir este levantamiento de recursos? Y lo que también mencionaba, que es importante considerar de hacer comisiones para que se descentralice de alguna manera la gestión de los recursos, porque muchas de las veces dejamos a la dirigencia, y la dirigencia no solamente tiene que gestionar recursos, tiene que hacer una serie de actividades de representatividad, de operatividad para la organización, y de pronto se siente tan atareado de tantas cosas que tiene que desarrollar, que a la final no puede lograr con éxito los objetivos que se trazan organizacionalmente. Por aquello, entonces hay que ir generando, descentralizando el sistema organizacional, y es la realización de las comisiones como una herramienta interesante. Conocer, como les decía, cuál es el rol individual y cuál es la cultura que tiene la organización para afrontar estos retos. Dentro de la cultura es qué nomás podemos hacer, cuáles son los valores que tiene la organización, los valores individuales de cada uno de las personas que está dentro de la organización, y también cuáles son los valores que muestra en la organización hacia afuera, y que lo pueden mirar los actores externos a la organización, y que esos valores son los que le dan una hegemonía diferente a otro tipo de organizaciones. ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuál es su modelo de gestión que lo empiezan a desarrollar y que me permite saber cuáles son los pasos que da la organización para cumplir con sus objetivos? Por lo tanto, ahí tenemos ya otro elemento importante a irlo considerando dentro de la gestión de los recursos económicos de una organización. Ahora vamos a hablar sobre el manejo de conceptualizaciones que debe tener un dirigente, que debe tener un líder, que debe tener un profesional del mundo rural. Ayudar a que las organizaciones tengan una gestión financiera. ¿Qué significa eso? Pues tener la habilidad para mantener recursos económicos en el tiempo. Especialmente hablamos de los recursos económicos porque una organización necesita, desde que se inicia la idea de la organización, cuando se legaliza dicha organización y cuando ejecuta acciones, la organización debe tener recursos económicos. Y hay una serie de organizaciones que no tiene capacidad económica, o que no hace la gestión económica, que no tiene los recursos necesarios para poder resolver los problemas internos organizacionales,
peor aún, las oportunidades que puedan existir. ¿Sí? El otro elemento que debe motivar un líder y la otra habilidad, pues es la capacidad financiera. Es tener recursos, es que este líder debe generar, debe transmitir, debe tener la posibilidad de tener recursos, de gestionar recursos para aprovechar las oportunidades o si hay alguna circunstancia adversa e inesperada, pues tener de dónde obtener. Le dice, presente un proyecto, pero usted tiene que tener una contraparte de tanta cantidad de dinero. Si la organización no lo tiene en ese momento, lastimosamente, de pronto no puede acceder a ese proyecto. Entonces, es importante tener en consideración aquello. Y esto va a permitir mantener el ritmo de operaciones organizacionales. Decíamos, la gestión financiera, la capacidad financiera, la gestión de inversión es realizar inversiones. Una vez que la organización ya empieza a tener su capital económico, de realizar inversiones que incrementen las capacidades y el alcance de la organización. Invertir para movilizar recursos y mantener los servicios. Es importante que una organización ya vaya definiendo qué servicios y qué actividades puede generar para que genere ingresos económicos a dicha organización en el transcurso del tiempo. Y por último, tenemos la capacidad organizacional. Todos estos elementos son lo que debe manejar un líder, como les decía, estas conceptualizaciones. Gestión financiera, capacidad financiera, gestión de inversión, capacidad organizacional. La capacidad organizacional tiene que ver con que un líder pueda mantener, un dirigente, un profesional relacionado con el sector rural, pueda tener buscar la planificación en las organizaciones, que lastimosamente existen organizaciones que no tienen un plan, que no saben a dónde van anualmente, pero son organizaciones en el sistema rural, me refiero al sistema rural específicamente. Y ahí es importante hacer de las organizaciones en las que usted está, que usted es dirigente o en la que usted es facilitador como profesional, es, está planificando, tiene claridad en esa planificación, hay una muy buena comunicación a lo interno y a lo externo para poder gestionar esos recursos, tiene claridad en el presupuesto para poder operativizar proyectos, propuestas, plantear nuevos elementos de gestión económica y, por supuesto, debe tener transparencia las organizaciones. Estos son los elementos de la capacidad organizacional que, como les decía en el curso que vamos a comentar, vamos a mirar más a fondo sobre este tema. Pasemos a otro de los elementos, las fuentes de financiamiento. ¿Cuáles son las estrategias de financiamiento más comunes que su organización o las organizaciones a las que usted se ha involucrado han utilizado? Ahora, si pongámonos en el chat, quisiera leerles cuáles son las estrategias que ustedes han visto que son más comunes en las organizaciones para obtener recursos económicos y que actualmente están utilizando en las organizaciones. A ver, si nos pueden poner ya prestación de servicios, recursos públicos, ¿sí? Esa prestación de servicios, como qué tipo de servicios son los que podemos ver. Y en los recursos públicos a través de proyectos, Erika, ¿no es cierto? Sí, a través de proyectos sociales. Ok, ok, listo, muy bien. Qué otras estrategias hemos podido ver, además de las dos que nos presentan los compañeros? Si nos pueden escribir en el chat, muy bienvenido. Para poder saber de que estamos dinámicamente trabajando y que es parte de un proceso. O no hay otras estrategias que se estén desarrollando en las organizaciones o no se mira donativos, ok,
¿Algo más? En todo caso, vamos a mirar algunas que fuentes de financiamiento. La primera fuente debe ser de los socios. Y esta llámense mingas solidarias, es decir, dar mano de obra, dar recursos económicos, pero los socios son los primeros. Las instituciones públicas, ya lo dijo Yasmín, las instituciones públicas son otros de los actores importantes. Buscando patrocinadores, justamente nos dice Julieta Ramos, sí, por supuesto. Eh, la cooperación y los organismos no gubernamentales, fundaciones, cooperación internacional, etcétera. Las empresas, hoy por hoy, la responsabilidad empresarial social también viene a constituirse como un elemento importante dentro de la gestión de los recursos para las organizaciones. Como les decía, el primer espacio de financiamiento o fuente de financiamiento de una organización deben ser los asociados, en función de las capacidades que tengan sus asociados, ¿sí? Pero deben ser los asociados los primeros que tienen que tener claro que para llevar adelante su organización tienen que invertir, reitero, en función de sus capacidades y también en sus posibilidades de gestión que puedan desarrollar ellos mismos. Ya vamos a mirar un poco cuáles son esas capacidades de gestión. Interesante e importante de que debe haber un interés común al interno de todos los asociados. A ver, dice Carlos Valenzuela, muchas veces los recursos que vienen de empresas privadas sí se fiscalizan, pero en el público no. Claro que es así. Al interno, las empresas tienen su mecanismo de transparentar sus recursos y también tienen su mecanismo de transparentar los recursos hacia las instituciones que las rigen. Y en las organizaciones también tiene que haber ese mismo procedimiento de transparentar los recursos hacia la empresa que está dando los recursos y transparentar hacia afuera de la organización y que tiene que mirarse de que lo están haciendo efectivamente en función de las necesidades. Bueno, les decía que la primera fuente de financiamiento deben ser los mismos asociados y en función de un interés común, debe estar muy claro cuál es el objetivo que tienen los asociados y el levantamiento de recursos para qué se lo hace. Hay también con los organismos de cooperación, con las ONGs, con las fundaciones, pues desarrollarse también con claridad cuál es el interés común. Los asociados, por un lado, a ver si puedo poner el láser. Si puedo poner el láser para un poco hablar sobre este tema. No, no lo encuentro. Bueno, les quería comentar de que es importante tener en cuenta de que los asociados de la organización eran los primeros y que tienen que, cuando buscan un aliado, que puede ser una organización, un organismo no gubernamental, una fundación, etcétera, entre estas dos partes tienen que saber cuál es el interés común que tienen. Vamos a poner un ejemplo. Una organización rural dedicada a actividades agropecuarias tiene que relacionarse con un organismo de cooperación, con una fundación que tenga esos mismos fines. De pronto hay organismos de cooperación, pero que son totalmente diferentes a los de producción agropecuaria. Pueden ser culturales, pueden ser exclusivamente de adulto mayor, etcétera, etcétera, de jóvenes, y que no necesariamente tiene que ver con aquello.
Por lo tanto, lo primero que tiene que establecerse con claridad, los dirigentes tienen que ver cuál es el interés común y cuando se hace el mapeo de actores, tiene que estar muy claro esta situación de que lo que vamos a mapear tenga que tener una relación directa con el objetivo que tiene nuestra organización. Luego, puede ser también establecer con la institucionalidad pública y la institucionalidad privada, que son las empresas, de igual manera, tener claro cuál es el interés común. Y así relacionarse la organización con muchos aliados que puedan permitir que fortalecer sus capacidades. Lo que quiero mencionar es de que las organizaciones, a través del aprovechamiento importante con aliados, puede crecer sosteniblemente. Sin embargo, a veces no se aprovecha todo eh, estas oportunidades que existen fuera debido a que no se mira justamente a cada uno de esos actores. Y bueno, me atrevería a decir de que en muchas instituciones públicas, al menos en ciertos sectores de América, también existe un egoísmo y no hay ese relacionamiento entre las instituciones y por ello no se pueden fortalecer y no pueden trabajar o trabajan aisladamente una de otra y a veces teniendo los mismos objetivos y trabajando con las mismas organizaciones. Entonces, se puede aprovechar de mejor manera el tema de los recursos o las fuentes de financiamiento y pueden potencializar y ayudar a mayor cantidad de personas. Decía de que los socios son uno de los principales o de los primeros actores de financiamiento o de los primeros actores de las fuentes de financiamiento. Primero, reitero, con recursos económicos en efectivo a medida de sus capacidades, no extremar sus capacidades, sino a medida de sus capacidades debe colocar su recurso económico y que sea constante, ¿sí? Puede dar mano de obra también para poder hacer actividades importantes que a través de su mano de obra se puedan cristalizar en hechos tangibles, aportes en especie, en mano de obra, pues vamos a trabajar en una minga que se llama en Ecuador, dar la mano en otros sectores para lograr un objetivo, sembrar árboles, etcétera. Los aportes en especie también son otra forma de inversión, de fuentes de financiamiento. Sí, estas especies pueden ser en función de lo que existe en el sector rural, artesanías, plantas, frutas, etcétera, que se pueda desarrollar. Y también dentro del sector rural, hoy por hoy, tenemos ya personas que están muy capacitadas y que pueden dar una muy buena, con su intelecto, construir proyectos para beneficio de las organizaciones. Entonces, sí, también existe esta posibilidad de aporte y vemos de que hay algunas fuentes o algunos mecanismos de financiamiento que se pueden dar. También podríamos establecer de que se han desarrollado rifas, bingos y otras cosas que lo pueden hacer en función de las realidades de cada una de las organizaciones y que contribuyen a la gestión de recursos. Las ferias, miren, aquí hay una situación sumamente interesante de que a lo mejor de cada 4 ferias, dicen los compañeros, una feria es exclusivamente de lo que se recaude en esa feria, vendiendo productos propios de la organización, es exclusivamente para la organización. Yo saco mis productos, por decir, vamos a una feria agrícola, agropecuaria, donde cada quien saca lo que produce y lo pone de venta y todo lo que en esa feria se pueda recolectar es para la organización. O también se puede definir un porcentaje de lo que se saca de esa feria es para la organización.
ahí ya viene este tema del reglamento interno donde debe estar normalizado esta situación o un manual que permita generar esta información. Pero también contribuye a potencializar económicamente a la misma. Trabajos participativos. Aquí tenía una experiencia sumamente interesante que encontré en un sector del Ecuador, que nos decían de que se habían juntado los miembros de una comunidad y habían establecido pues el arranque de su organización y no tenían absolutamente ni medio, ni un centavo. Plantean de que encuentran en una hacienda, en una finca más allá, que se decía, necesitamos jornaleros para que hagan la limpieza de esta finca. El presidente de la organización se fue a hablar con el dueño de aquella finca y pactaron el precio. Los miembros de la comunidad todos participaron y todo ese valor era exclusivamente para la organización. Y de ahí empezaron a desarrollar esta como una actividad cada 2 o 3 meses en diferentes lugares para poder potencializar o para poder generar recursos a la organización y al final establecieron ya su primer capital en donde su inversión tangible lo establecieron para una tienda comunitaria donde también establecieron dentro de su reglamento interno de que todos los moradores de la comunidad tienen que comprar en esa tienda. Y empezaron a hacer un tipo de economía circular que permitió de que luego pueda invertir ya en infraestructura. La organización conversaban con los gobiernos locales y ellos ponían ya recursos de contraparte para hacer obras de infraestructura. Sumamente interesante, una estrategia sumamente interesante y eso fue en función de los trabajos participativos. Voluntariado. El voluntariado también, pues es decir, yo soy voluntario para hacer una actividad en la organización que permita que no se, que eso se transforme en un ahorro en la organización o que de pronto se transforme en un recurso económico para la organización. Estos son detalles importantes que se han establecido. Carlos nos dice, en este ejemplo también se generó más la economía y actividad laboral. Sí, justamente esa era la idea de lo que nos comentaban los compañeros. Reitero, entonces, esta es una de las primeras formas. Ahora, la siguiente tiene que ver con las instituciones públicas, con la cooperación, con los organismos no gubernamentales y las empresas. Y ahí el primer tema es el financiamiento de proyectos. En el financiamiento de proyectos, pues ya sabemos de que los organismos de cooperación lo primero que establecen es eh, preséntese un proyecto. Yo diría que primero del proyecto es una propuesta con un resumen ejecutivo de unas 3, 4 páginas para ver si esto puede ser elevado a proyecto. Si las ideas están claras o hay que ajustar, lo elevamos luego a proyectos. Pero el financiamiento de proyectos es un mecanismo de financiamiento o de fuentes de recursos. El otro mecanismo es la asistencia técnica profesional que tienen las instituciones, ya sean las instituciones públicas, la cooperación, las ONGs, las empresas, pueden ayudarnos con asistencia técnica. Y esa asistencia técnica, si ya no la pagan las organizaciones, es un ahorro de las organizaciones, pero pues, con el objetivo a lo mejor que mejore su producción, su productividad, etcétera, etcétera, en función del beneficio de la organización. Muchas de las veces no se valora la asistencia técnica institucional de estos actores. Sin embargo, es una muy buena oportunidad para hacer crecer a las organizaciones.
Estas instituciones públicas, cooperación, ONGs, también pueden pueden ayudar a la gestión de recursos a través de proyectos. Ellos dicen, nosotros nos encargamos de hacer el proyecto y para que la organización pueda tener la capacidad de obtener recursos. Ese también es un aporte sumamente interesante. Y también pueden dar voluntariado. La cooperación internacional en especial establece de que pueden venir personas de otros sectores con sus experiencias, experticias, y esas personas con esta experiencia pueden contribuir a ciertos elementos necesarios dentro de la organización: marketing, planificación, gestión de presupuestos, etcétera. Puede haber una serie de cosas que puede ayudar a las organizaciones, ¿sí? Y por otro lado, estas instituciones públicas, cooperación, ONG, empresas, pueden hacer donativos o comodatos. Sin embargo, es necesario tener en cuenta o en vigencia la situación de las leyes en cada uno de los países. En algunos lados no se puede dar de un organismo privado a un organismo público, o lo que es de un organismo público, que son las instituciones públicas, no le pueden dar a una organización que es considerada privada. Entonces, por lo tanto, hay esas situaciones, pero pueden haber otros mecanismos legales que pueden permitir que reciban estas donaciones o comodatos las organizaciones. Entramos por último a los pasos que se deben dar para la gestión de recursos. ¿Quiere conocer cuáles son los pasos para la gestión de los recursos en las organizaciones rurales? Uno, ponga sí, es para sí. Y dos, no, no queremos conocer los pasos. ¿Qué nos dice nuestro público? A ver si ponen. Vamos, ya están. Sí, uno, ya, uno, uno. Bueno, sí, uno. Ok, listo. Entonces vamos a dar el siguiente paso. ¿Cuáles son esos pasos para la gestión de recursos? Y hemos identificado 5 pasos y los hemos tratado de ir estableciendo en una forma consolidada. Sin embargo, tras de cada uno de los pasos existe mucha gestión que desarrollar. Hoy los vamos a comentar algunos de estos pasos y tiene que ver con identificar, participar, negociar, gestionar e informar y comunicar resultados. Vamos hablando de identificar. En identificar, la fase de identificar se refiere al mapeo de actores. ¿Cuáles son los actores que están cercanos, medianamente, lejanos, ya sean geográficamente, con objetivos cercanos, lejanos, medianos, etcétera? ¿Cuáles son estos actores? Y también calificar a los actores, teniendo en cuenta de que no todos los actores a veces son los que nosotros nos pueden ayudar, aportar a fortalecer la gestión institucional, por consideraciones éticas, por un lado, a lo mejor por objetivos de la organización, temas, qué sé yo, que pueden relacionarse con la religión, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que calificar, nuestra organización tiene que calificar con qué actores sí y con qué actores no podemos trabajar en aquello. Por eso es indiscutible levantar muy bien este mapeo de actores. La siguiente parte es participar. Dirigentes, líderes y profesionales relacionados del mundo rural tienen que estar dispuestos a mirar aquí a los actores y buscarlos en reuniones, en conferencias, en donde sea, dónde están estos actores, ¿sí? Para poder iniciar un diálogo con estos actores y definir cuáles son los intereses comunes que tienen entre la organización y el actor. Importante también contar con material comunicacional, es decir,
tarjetas, trípticos sobre mi organización, sobre los objetivos que persigo, sobre las cosas que desarrollo, sobre los resultados que he obtenido de otras acciones. Toda información es importante. Y si recién inicia la organización, pues justamente la línea base va a ser importante tenerla en cuenta aquí. Es decir, hay muchas cosas de utilizar para que el actor que nos puede ayudar, contribuir a la gestión de recursos o dándonos recursos, pues conozca mejor sobre nuestra organización. Preparar y realizar presentaciones, estar muy claro de que tiene que hablar directamente con las personas y tiene que hacer presentaciones que realmente le puedan convencer, enamorar a los actores para que puedan invertir en nuestras organizaciones. Y desde todos estos elementos, fomentar una comunicación constante, tener los datos de cuáles son los actores, cuál es el representante legal del actor, cuál es el tomador de decisión, con quién tengo que hablar para iniciar el proceso. En definitiva, tener una buena base de datos para poderme comunicar constantemente con el actor, con este posible actor que puede ayudarme a la gestión o levantamiento de recursos en mi organización. Luego viene el procedimiento de negociar. ¿Qué es el procedimiento de negociar? Es generar información para tener un acuerdo, ¿sí? Ya hemos dicho de que primeramente tenemos que identificar los actores, luego participar en las reuniones, ya sabemos de cuál es el actor, qué es en qué está, pero en este momento ya voy a tratar de establecer acuerdos con los actores. Y para ello necesito saber cuáles son los procedimientos, las normas que tienen estos actores y en función de estos procedimientos y normas empezar a preparar un documento de acuerdo. Lograr este acuerdo entre los intereses más comunes que tiene la organización, mi organización con el actor, establecer esos detalles en un documento y luego formalizar el acuerdo, ya sea jurídicamente, para posteriormente hacer la firma del mismo. Y en la firma de los acuerdos, nosotros lo que decimos es establecer la cobertura de los medios de comunicación para que se enteren muchos actores, otros posibles actores, de que se enteren de que empezamos ya a hacer acciones claras, contundentes y el levantamiento de recursos que nos están permitiendo lograr los o incidir en los objetivos planteados institucionalmente. Posteriormente es gestionar e informar. Ya el actor ya firmó el acuerdo y dijo, ok, listo, vamos adelante. Inclusive entregó recursos, si es que son recursos económicos, entregó los recursos económicos. Es importante que la dirigencia o quien esté a cargo de este proceso de levantamiento de recursos comunique a su aliado de la recepción de esos recursos y que también le garantice que las inversiones las va a realizar de acuerdo al protocolo establecido, de acuerdo al documento establecido, al proyecto, al acuerdo, etcétera, etcétera, y que puede desarrollarse ya un modelo de seguimiento y evaluación. Y por lo tanto, presentar los informes en forma constante que permitan la tranquilidad de que esos recursos se están invirtiendo para el objeto que fueron acordados. Con ello, usted está dándole una posibilidad de que tenga la otra parte, es decir, el otro actor que tenga la confianza de que está invirtiendo en un buen actor. No se quede callado. Si existen problemas en las organizaciones, llámele a tiempo a su donante, a esta instancia que ha dado los recursos para informarle lo que está pasando, porque con eso usted cada vez le está generando confianza. Si tiene un evento importante, invítelo a que participe de ese evento para que usted muestre los resultados que se están dando. Y ahí está comunicar los resultados. Es importante divulgar los resultados.
Esto a través de herramientas de comunicación. Hoy por hoy, las redes sociales son uno de los principales espacios de comunicación y lo que nos permite establecer con claridad cómo hacerlo. Pero también no se olvide los otros medios tradicionales como la radio, la prensa, donde también usted tiene que ser partícipe de informar sobre los resultados que está logrando a través de todo este levantamiento de recursos que lo ha desarrollado y los cambios que ha generado. Recuerda que al inicio hablábamos de la línea base, usted ya tiene información actualizada de que a través de todo este procedimiento ha logrado nuevas cosas. Con ello es fomentar un apoyo constante. Si usted genera toda esta información, es un apoyo constante de las organizaciones. Está diciendo, aquí estamos invirtiendo porque hay resultados. Y no se olvide de tener una muy buena cobertura de los medios de comunicación para comunicar los resultados. Estos son los elementos esenciales que hemos querido participar con usted en esta masterclass, que nos determina cómo poder gestionar los recursos. Sin embargo, a ello, queremos hacerle una invitación que les mencionaba durante la presentación que hacíamos para que participe en un curso que estamos planteando, que se denomina Gerencia Organizacional Rural, que está establecido para profesionales, para dirigentes y para líderes rurales. Y que justamente trabajamos en estos tres niveles. En el primer nivel, que es la persona individualmente, para que se mire la persona individualmente. La segunda es para que pueda fortalecer equipos de trabajo dentro de la organización para que desarrolle sus equipos de trabajo. Y tercero, para que establezca en sí la visión de la organización. Entonces, los tres niveles son trabajar en usted mismo, generar herramientas para usted como líder, como dirigente, como profesional, gestionar equipos que tenga herramientas para que los equipos trabajen plenamente en este tema y en otros, en este tema de levantamiento de recursos y en otros, y también para que se fortalezca en sí toda la organización y aprender a diagnosticar, a planificar, a generar estrategias y gestionar adecuadamente la organización. Estos son los tres elementos y en cada uno de los elementos vamos a generar herramientas importantes para el desarrollo. Este curso que les menciona inicia el 7 de octubre de este año, ¿sí? Y lo que establece es el siguiente procedimiento. Para su crecimiento individual, reitero, como profesional, como líder o como dirigente, tenemos los módulos, mentalidad transformacional, ¿sí? Esta es una herramienta, aquí generamos herramientas para que usted tenga claro cuál es el mecanismo por dónde seguir para su sistema organizacional. El otro elemento es habilidades en liderazgo y el tercero es gestión organizacional. Esos son los para que usted pueda desarrollarse. Para desarrollar a equipos, para desarrollar la fortaleza de equipos, de comisiones en la organización, en cambio, damos herramientas a través de los módulos de motivación de equipos, de equipos de alto rendimiento. Este es un tema sumamente importante de hacer que haya equipos de alto rendimiento, pero también la delegación de responsabilidades. Que usted pueda tener la capacidad de delegar responsabilidades y que a quien delega tenga la responsabilidad de poder levantar la información, de poder responderle de acuerdo a las necesidades de la organización. Entonces, los temas son los siguientes. El primero, mentalidad transformacional,
para el líder dirigente, motivar equipos para que usted pueda administrar equipos y pueda empezarlos a decir de que tienen que tener un camino serio por donde desarrollar las actividades dentro de la organización. Tercero, el diagnóstico organizacional. Aquí vamos a crear una herramienta o tenemos una herramienta importante que la queremos compartir, es cómo desde la perspectiva financiera, de la perspectiva administrativa, desde la perspectiva productiva, desde la perspectiva de servicios, la organización puede crecer. ¿Y qué tiene al momento? ¿Qué tiene al momento y cómo puede crecer? Haciendo este diagnóstico, usted va a tener ya luego una hoja de ruta que le permita ir estableciendo con claridad cuáles son los elementos que hay que darle prioridad a la organización. Luego pasamos a ver las habilidades en liderazgo, donde son las herramientas que le van a fortalecer a usted a tener todos esos elementos. Aquí hemos visto algunas herramientas de habilidades, pero vamos a fortalecerle con muchas más herramientas que le vayan a permitir a gestionar adecuadamente la organización. El siguiente módulo es delegar responsabilidades, cómo es el mecanismo de delegación de responsabilidades y cómo vamos midiendo esas responsabilidades en los actores. Establecer las comisiones, la comisión, cómo hacer una comisión que sea eficiente y que nosotros decimos, no solamente para el levantamiento de recursos, hay otras acciones que hacer dentro de la organización, cómo distribuir a lo mejor para que todos los actores tengan comisiones y no se cargue solito el dirigente, el líder o el profesional, es todas las actividades de la organización, sino cómo distribuir las actividades de la organización. El diseño organizacional, ahí miraremos la cultura y cómo debe estar el modelo de gestión de una organización en función de las cualidades y de las particularidades que tenga su organización rural. Luego partiremos a lo que es la gestión de las organizaciones, donde vamos a fortalecer justamente todo este tema de levantamiento de los recursos económicos de la organización. Eso lo vamos a mirar en el módulo de gestión organizacional. Posteriormente vamos a mirar cómo construir equipos de alto rendimiento, qué hay que hacer para que estos equipos sean realmente efectivos dentro de la organización. Y por último, aterrizamos en un plan estratégico institucional, organizacional, que nos permita a mediano plazo tener una organización clara hacia dónde va y que también consideran todos los elementos que hemos visto anteriormente por dónde debería ser el rumbo de la organización.